El nahual. Muchos de los que lo han visto dicen que es un perro enorme de ojos rojísimos, mitad animal, mitad humano, que sale por la noche a hurtar en las haciendas de los pueblos. Otros dicen que son hombres que han cometido pecados mortales y que el cielo mismo los castiga convirtiéndolos por la noche en una bestia rabiosa. Lo cierto es que la palabra nahual significa alma de animal. Se dice que desde la época prehispánica ya existían estas criaturas. Otros agregan también que los nahuales son brujos o chamanes que tienen el poder de convertirse en el animal que ellos deseen. Por eso pueden transformarse en un lobo, un oso, una serpiente, un perro gigante, un caballo o un cerdo. Además se dice que estos brujos o chamanes tienen un propósito sobrenatural, pero que también pueden afectar a los que tienen un bienestar material, ya que hurtan en las casas a medianoche sin importarles el daño, robándose las gallinas o el maíz en los pueblos. Los nahuales son un personaje popular en las leyendas de la cultura mexicana. Sobre todo, las abuelas y los ancianos son los que cuentan acerca de ellos. Se aparecen siempre después de la medianoche. Son bestias enormes y rabiosas que asustan a los perros que aúllan sin parar al unísono ante su presencia. Otras personas agregan que son una especie de hombre mago que hacen pacto con los espíritus para hacer el bien o el mal. Algunos hasta han llegado a asegurar que el nahual puede presentarse como algo atractivo y cautivador, y al final se transforma en un ser espeluznante, mezcla de hombre y animal a la vez. A lo largo de todo el país existen diferentes historias que hablan acerca del nahual, y en cada población es diferente cada leyenda, siempre dejando el misterio sobre aquel animal que es una enorme fantasía o una realidad que muchos en la actualidad niegan. En Oaxaca, en la localidad de Juchitlán, existe una historia asombrosa acerca de los nahuales. Algunos dicen que son hombres que se transforman en changos enormes y que para su conversión requieren de un libro, y los brujos que logran transformarse en nahuales son los viejos conocedores de los hechizos más antiguos. Dicen también que se transforman en changos para camuflajearse e irse moviendo a través de las ramas de los árboles, y que las madres deben tener mucho cuidado con sus hijos recién nacidos, pues en la noche los nahuales, como simios gigantes, roban la energía a las almas puras y que dejan como señal una marca morada en la piel. También cuentan que los nahuales pueden robarles a los niños su energía con solo mirarlos. Por eso se debe tener mucha atención con los bebés, pues son almas demasiado blancas y vulnerables. Son seres muy indefensos para estos animales, mitad hombre, mitad bestia. De estas anécdotas sobre los nahuales y los niños, el abuelo de María, una amiga, cuenta que cuando era un niño, a su hermano le ocurrió un extraño incidente. Su hermano era apenas un bebé cuando estuvo a punto de perder la vida. A don Francisco, el hermano de don Pancho, le encontraron en el pecho una víbora de cascabel y que parecía que le estaba robando la energía, pues el niño tenía un color extraño, como verduzco. Sin embargo, a la serpiente no podían quitarle la vida porque le hubiera podido hacer daño al pequeño, y por eso mismo, don Pancho aventó al animal en el suelo y lo golpeó tan fuerte como para quitarle la vida. Pero la víbora era muy hábil y rápida, que se deslizó por la ventana sin dejar siquiera rastro. Pasaron días y don Pancho, un jovencito terco, aseguraba que la serpiente era un nahual perverso, que se había transformado en ese animal para robarse el alma de su hermano. La comunidad en donde vivían era muy pequeña y aunque era raro, vivían pocos ancianos. Un buen día, comprando queso en un comercio cercano, Pancho observó a un anciano muy lastimado y enfermo en ese lugar. Sin embargo, la mirada de este hombre era sucia, casi extraña, haciendo que recordara la que tenía la serpiente que casi mata a su hermano. El nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla. Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como El Vale, La Ciénega, San Sebastián
y otros más. A unas 5 cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra. Aproximadamente a mitad de la misma se hallaba una casita rústica, y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el facuil y se echaba a volar. Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje hirsuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar, y al llegar a su casa contó lo acontecido a su padre. «Ese animal que te salió de frente», dijo el padre, «no es cosa buena. Es un nahual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz». Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría caza a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo: «Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo». Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual. Tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. El nahual de Tlaxcala. Hace muchos años, en los parajes de Chautempan, antes de que las pequeñas fincas dieran paso a los grandes municipios, las cañadas, los bosques y las laderas hacían del sitio el lugar idóneo para la cacería. 3 hombres diestros en este arte se internaron en los solitarios parajes de la sierra. Luego de varias horas sin conseguir una presa, se encontraron con un enorme perro negro que los miraba desde lo alto de las rocas, sin señas de que pudiera pertenecerle a algún lugareño, y la extraña sensación que les despertaba el animal, decidieron atraparlo. Conforme se acercaban, el perro se volvió agresivo. Con gran agilidad dejó atrás a los cazadores, haciéndolos parecer torpes. Los hombres, al notarlo tan salvaje, concluyeron que un animal tan impredecible podría llegar a ser peligroso. En sus intentos por abatirlo, lograron herirlo en una pata con un disparo. Mientras seguían el rastro de sangre, llegaron a un claro en la sierra, donde se erguía una modesta cabaña. De la entrada de aquel lugar salió un hombre, quien con premura movió una vieja cobija que se encontraba cerca de la puerta. Por los actos del caballero, notaron que resguardaba con recelo una gran cantidad de animales de granja y demasiados objetos, lo que era extraño para una persona alejada del ámbito local. Y se acercaron. A juzgar por lo que veían, esta persona
Se curaba a sí misma y reconocieron una herida en el mismo sitio donde lograron herir al animal que perseguían. El losco individuo evadía los cuestionamientos que le hacían, hartos de no conseguir una versión fidedigna, y con el día por terminar, emprendieron el camino de regreso con la angustiosa sensación de haber perdido a su presa. En su regreso al poblado no se sentían tranquilos. Sombras deambulaban entre la arboleda, y el crujir de las hojas y de las ramas los obligaban a volver la vista constantemente. Se sentían vigilados, y el paisaje se volvía cada vez más peligroso. Horas después, ya seguros en el pueblo, se reunieron con varios habitantes en la cantina. Ahí detallaron su historia. El cantinero, quien era el más atento a las palabras de los visitantes, fue el que las advirtió del verdadero peligro en el que se encontraron. Se toparon de frente con un nahual, y les explicó lo que es un nahual, que para ser exactos es un hombre que se transforma en animal, rezando el Padre Nuestro al revés. Para volver a su forma humana, debe dejar en la entrada de su casa una cobija. Si el hombre se mostraba tan arisco, es porque si alguien llegaba a mover de lugar la prenda, no podría volver a su forma humana de nuevo. El cantinero les aconsejó que cada vez que volvieran a la sierra, deberían llevar consigo un crucifijo en el cuello, y debían fabricarse un cinturón con piel de víbora, y que cuando por desgracia se volvieran a encontrar con el perro negro, debían pegarle con la hebilla de su cinturón y rezar el Padre Nuestro. Con esos sortilegios, el nahual no tendría poder sobre ellos, y quedarían sin poderes para transformarse en hombre ante sus ojos. Los cazadores boquiabiertos no le dieron importancia a los consejos, burlándose de la seriedad con que el hombre se santiguaba. Pero cada vez que volvían a cazar por los rumbos de Chihuahua-Tempan, siempre lo hacían ataviados con un crucifijo en el cuello y con cinturones hechos de piel de víbora. El nahual de Pueblo Nuevo en Puebla. Es un hecho que la modernidad cambia las normas. Hace más de un siglo las mujeres solían preparar la masa para sus tortillas, moliendo maíz en metates. Con el paso de los años empezaron a surgir molinos movidos con energía eléctrica. Por tanto, nació la necesidad de trasladarse desde diversos lugares al sitio donde operaban estos modernos aparatos. En una de tantas noches, un grupo de mujeres se organizó. Prepararon desde la 1 de la mañana sus cubetas y botes de nixtamal y encaminaron sus pasos hacia una fábrica con molino que denominaban La Economía. Esta empresa se ubicaba en la parte norte-oriental de la actual población del Pueblo Nuevo o Junta Auxiliar de Romero Vargas en la ciudad de Puebla. Al llegar cerca de este sitio, de entre las milpas surgió un hermoso burrito de color café claro, que con la luz de la luna llena de esa madrugada se vio que lucía una hermosa cola formada por un listón de color rojo. Lo que sucedió después fue realmente una sorpresa para las molenderas. Este extraño animal no las dejaba pasar, y a pesar de que intentaron regresar, el burrito lo mismo aparecía de un lado que de otro. Muertas de miedo, optaron por empezar a rezar, consiguiendo que al cabo de un rato el animal desapareciera. Este hecho se repitió cada mes, prácticamente cada noche de luna llena, que era cuando las molenderas en forma obligatoria debían pasar por este sendero. Debido a la apariencia nada desagradable de ese pequeño animal, que además inspiraba ternura, las molenderas poco a poco sintieron cada vez menos temor. Las mujeres platicaron entre ellas y acordaron que en un futuro tomarían una iniciativa, cosa que así ocurrió. Al siguiente día de luna llena volvieron a encontrar al pollino, y para sorpresa de este se lanzaron contra él. Lo montaron algunas y otras le arrancaron la cola, cosa que lograron en instantes. El burro se transformó en un ser humano, lo que fue aprovechado por las mujeres para darle una tremenda tunda. Lo hicieron confesar, dijo que era originario de la entonces naciente ciudad de Puebla, que en realidad era un nahual y le gustaba asustar sobre todo a las mujeres. En un momento de descuido de ellas, el hombre se arrastró hacia las milpas y desapareció para siempre. A partir de ese momento, las molenderas tuvieron toda la tranquilidad para acudir diariamente a sus tareas cotidianas.
El nahual. En aquellos pueblos de la Huasteca se oían rumores acerca de un animal que había matado a varios animales y herido a varias personas. Los rancheros y ganaderos mandaban a gente a buscar a aquel animal, pues su ganado estaba desapareciendo y si lo encontraban, los hallaban destrozados. Martín un día salió en compañía de unos amigos en busca del dichoso animal asesino. Se internaron entre la maleza de aquellos lugares. Martín, creyéndose el más valiente de todos, se fue internando más y más en aquel lugar. Los amigos perdieron el rastro de Martín. Cuando llegó la noche, los amigos de este hombre optaron por regresar a su pueblo, dejándolo solo. Al día siguiente, la policía fue a buscar a Martín. Cuando por fin lo encontraron, lo vieron pálido y con la ropa ensangrentada. La policía se acercó a él y le preguntó que qué le pasaba. Él de entre su ropa sacó un brazo humano. La policía lo detuvo de inmediato. Cuando fue llevado ante las autoridades, la declaración de Martín fue que cuando se separó de sus amigos encontró a un viejito que traía consigo unas bolsas. Él, al verse perdido, se acercó a este hombre para preguntarle en dónde estaba. El viejito le pidió que le ayudara a llevar sus bolsas y le diría por dónde se fuera. Martín le ayudó, pues veía que el viejito no podía ni caminar. Cuando de repente llegaron a una división, el viejito le dijo a Martín: Tú fuiste bueno, muchacho. Te voy a premiar. Y aquel viejito dio unos brincos muy altos. Parecía que tocaba las nubes y de repente se transformó en un impresionante lobo negro. Martín se asustó tanto que sacó su machete y de un solo tajo le cortó una pata y como pudo salió corriendo de ahí. Fue cuando encontró a los policías. Las autoridades no le creyeron y fue encarcelado, por supuesto. Los ancianos de los pueblos cuentan que lo que Martín encontró fue a la bestia, a el nahual, y dicen que tuvo suerte de salir vivo. Desde aquella ocasión ya no ha habido más ataques a animales ni a personas.